Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del género urbano. Nombre de la novela: Mi familia fue brutalmente asesinada y me convertí en Breaking Bad. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 41. Capítulo 41: El regalo del diablo. Morir en un placer eterno. Fortaleza, centro de mando. Kunsa se puso de pie de un salto. ¿Qué pasó? ¿Por qué está fuera de servicio la torreta número 1? Rugió mirando fijamente la pantalla holográfica que tenía delante, con las venas de la frente palpitando como si estuvieran a punto de estallar. En la pantalla, el punto verde que representaba la torreta número 1 se había vuelto de un rojo brillante. Junto a la pantalla, se reproducía una espeluznante repetición del cuerpo licuado del soldado. Informe, general. Causa desconocida. Objetivo y el objetivo parece haberse desvanecido. La voz del ayudante estaba llena de terror. ¿Se derritió? Kunsa miró fijamente la pantalla. Vio un pequeño espolón óseo de color rojo oscuro junto al charco de carne podrida. Esa cosa incomprensible otra vez. Otra vez obra del diablo. Alerta de nivel 1. La cordura de Kunsa estaba al borde del colapso. Envíen al escuadrón purificador. Quemen la selva tropical circundante hasta los cimientos. Sí, señor. 30 purificadores, ataviados con trajes de combate negros y máscaras metálicas para respirar, salieron corriendo de la fortaleza. En sus ojos no había miedo, solo la locura alimentada por las drogas. Los lanzallamas que portaban arrojaban dragones de fuego de 10 metros de largo, incendiando instantáneamente los árboles y la hierba que rodeaban la fortaleza. Las llamas se elevaron hacia el cielo, iluminando toda la cima de la montaña como si fuera de día. Jajaja, jajajaja. Kunsa dejó escapar una risa maníaca mientras observaba el furioso infierno. Vamos. Guce. Te gusta jugar con fuego, ¿verdad? Te haré probar lo que es ser reducido a cenizas. Pensó que esto obligaría al diablo que acechaba en las sombras a salir a la superficie. Pero él no lo sabía. El verdadero juicio ya había comenzado silenciosamente en el corazón mismo de su fortaleza. Sistema de aire acondicionado central. Los miles de millones de microorganismos liberados por la bomba de suciedad se extendían por todas las habitaciones de la fortaleza a través de los conductos de ventilación. En el dormitorio de Kunsa. Su cama de terciopelo blanco de $1 millón, traída en avión desde Italia. Ahora, innumerables manchas de moho invisibles brotaban silenciosamente sobre ella. En su cocina. Las verduras y frutas, relucientes por el rocío, supuestamente totalmente orgánicas. Ahora, sus superficies estaban cubiertas por una fina capa de bacterias procedentes del vertedero. Sin embargo, esos no eran los verdaderos objetivos de Guce. Sus objetivos eran lo que Kunsa más apreciaba. El hijo de Kunsa. Kuncha. En una suite de lujo en el tercer piso de la fortaleza. La música estaba a todo volumen, ensordecedora. Una docena de hombres y mujeres, con poca ropa, se retorcían salvajemente alrededor de una enorme cama de agua circular. El aire estaba impregnado del olor a alcohol y perfume barato. Kuncha, un joven de poco más de 20 años, yacía en el centro de la multitud. Tenía el rostro pálido e hinchado por el exceso, la mirada perdida y sostenía un plato lleno de polvo blanco. Como hijo único del emperador del Triángulo de Oro, su lema de vida era hedonismo. Desconocía el inminente colapso del imperio de su padre. No le importaba. A él solo le importaba el placer del momento siguiente. Justo en ese momento. Del conducto de ventilación del aire acondicionado salía una nubecita de gas apenas perceptible, que desprendía una tenue fragancia dulce, mezclada con el aire contaminado. Inductor de dependencia de dopamina, modificado otro derivado de zombie, 1. No te matará. Esto solo amplificará infinitamente el ansia de placer de un organismo. Cuando Kuncha inhaló la primera bocanada de este gas, su cuerpo se sacudió violentamente. Sus pupilas se dilataron al máximo al instante. Un placer sin precedentes, 10.000 veces más intenso que cualquier droga que hubiera probado jamás, estalló en su cerebro como una bomba nuclear. ¡Ah! Kuncha dejó escapar un grito que no era humano. Apartó bruscamente a la persona que tenía al lado y se revolcó en el colchón de agua como un loco. Se rasgó la ropa, arañándose con las uñas hasta que le sangraron. Pero este dolor solo hizo que el placer fuera aún más intenso. No es suficiente. Todavía no es suficiente. Rugió, abalanzándose sobre la botella de licor fuerte que había en la mesa cercana como un perro rabioso, y se la bebió de un trago. El alcohol le quemaba el esófago, pero la intensa estimulación le provocó un gemido de satisfacción. Todos los presentes quedaron atónitos.
Observaron cómo el joven amo, que hacía apenas un momento se entregaba al placer, se convertía ahora en un completo demente. Fuera. Todos fuera. Kuncha apartó de una patada a una mujer que intentó acercarse a él, agarró la lámpara dorada de la mesilla de noche y la estrelló salvajemente contra todo lo que le rodeaba. El sonido de cristales rompiéndose. Los gritos de la mujer. El rugido ensordecedor de la música. Todos se mezclaron. Toda la suite se había convertido en un infierno. En el centro de mando. El ayudante recibió un informe urgente del tercer piso. General y joven amo y se ha vuelto loco. El rostro de Kunsa cambió. Inmediatamente cambió a las imágenes de vigilancia. Cuando vio el estado inhumano y monstruoso de su hijo, sintió como si una mano invisible le hubiera apretado el corazón. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el doctor? El doctor no puede entrar. El joven amo está golpeando a todo el que ve. Él se arrancó un dedo de un mordisco. En la pantalla. Kunsa, buscando el máximo dolor, llegó a meterse un dedo en la boca y a masticarlo con los dientes. Fragmentos de sangre y hueso goteaban de la comisura de su boca. Pero en su rostro se reflejaba una sonrisa increíblemente feliz y satisfecha. Esa sonrisa le heló la sangre a Kunsa. Diagnosticada como dependencia de dopamina en etapa avanzada. El plan de tratamiento es placer sin fin. Una hilera de caracteres fríos y de color rojo sangre apareció repentinamente en la pantalla principal del centro de mando. La firma constaba de 2 palabras. Maestro del veneno. Kunsa se tambaleaba, casi incapaz de mantenerse en pie. Él lo entendió. Esta fue la verdadera venganza de Guce. No lo mataré. En cambio, quería que observara impotente cómo su hijo más querido, entregándose a un placer sin fin, lo atormentaba hasta la muerte. Esto fue 1000 veces más cruel que el corte lento. ¡Ah! Kunsa rugió de desesperación. Agarró la pistola dorada de la mesa y disparó a ciegas contra el nombre de Guce en la pantalla. Guce. Te mataré. Te haré pedazos. Las balas impactaron contra la pantalla antibalas, provocando chispas. Pero las palabras, teñidas de rojo sangre, permanecieron allí, suspendidas como una maldición eterna. Justo cuando Kunsa sucumbió por completo a la locura, una voz tranquila e impasible surgió de repente del comunicador que llevaba en la espalda. General Kunsa, ¿necesita ayuda? Kunsa giró bruscamente. En la pantalla del comunicador apareció un hombre de mediana edad con rostro severo, vestido con un traje negro de Zongsan. El fondo del hombre era completamente negro, no revelaba nada. Pero en su pecho llevaba una pequeña insignia, casi invisible. Era un Qilin, unicornio chino, tallado en oro y jade. ¿Quién eres? Kunsa preguntó con cautela, jadeando con dificultad. Alguien que pueda ayudarte a resolver tus problemas. El hombre de mediana edad habló lentamente. Mis hombres ya están fuera de tu fortaleza. Preséntate. China, Departamento de Manejo de Fuentes de Riesgo Especial. Nombre en clave, Xuanwu. Capítulo 42. Capítulo 42. Aparece un oponente aún más aterrador. ¿Porcelana? Las pupilas de Kunsa se contrajeron ligeramente. Observó fijamente al hombre llamado Xuanwu en la pantalla. ¿Qué quieres? Este es el Triángulo de Oro, no tu territorio. La voz de Kunsa estaba llena de fanfarronería, pero su tono delataba su miedo. Él sabía mejor que nadie que cualquiera que pudiera usar la palabra china y contactar con su organización de esa manera era alguien con quien no podía permitirse el lujo de meterse. General Kunsa, usted no lo entiende. El tono de Xuanwu era completamente inexpresivo, como si estuviera afirmando un hecho consumado. No nos interesa su negocio de drogas. Nuestro objetivo es ese hombre llamado Guce. Es una fuente de tecnología de alto riesgo fuera de control y, según la normativa, debe ser recuperado. ¿Recuperado? Ni arrestado, ni asesinado. Recuperado. Kunsa percibió algo inusual en aquella palabra fría y dura. ¿Puedes con él? La voz de Kunsa denotaba un matiz de duda, mezclado con una esperanza desesperada. Por supuesto. La respuesta de Xuanwu fue sencilla y segura. Pero necesitamos que desactives el sistema Skynet que rodea la fortaleza para que nuestra gente pueda entrar. A cambio, podemos garantizar su seguridad. Los ojos de Kunsa brillaron intensamente. Esto fue un pacto con el diablo. Dejó entrar en su guarida a otra manada de lobos aún más aterradores para que se encargaran de un tigre que ya se había colado. Miró el monitor, donde su hijo seguía autolesionándose frenéticamente. Luego, en la pantalla, apareció la firma en rojo sangre de Maestro del Veneno. El odio y el miedo acabaron por imponerse a la razón. Bien. Kunsa apretó los dientes, esforzándose por pronunciar una sola palabra. Te doy 10 minutos. Trato. La imagen de Xuanwu desapareció al instante. Mientras tanto. En la selva tropical.
Kim Fen, al frente de un equipo de agentes de Interpol, patrullaba con inquietud las afueras de la fortaleza de Kunsa. La explosión de las plantaciones y el silencio de la ciudad de Mengla habían conmocionado a todo el sudeste asiático. Todos sabían que el hombre conocido como el maestro del veneno estaba a punto de llevar a cabo su ajuste de cuentas final con Kunsa. La misión de Kim Fen era evitar que la situación se agravara aún más. O mejor dicho, presenciar la caída de una figura poderosa e intentar capturar a Guce. Aunque sabía que era una tarea casi imposible. Capitán. Algo está pasando. Un miembro del equipo señaló hacia adelante. 3 todoterrenos completamente negros y sin distintivos, como fantasmas, llegaron en silencio desde el otro lado de la selva tropical. Se detuvieron a tan solo 1 kilómetro de la fortaleza. Las puertas se abrieron. 5 personas lograron salir. Al frente de ellos estaba un hombre de mediana edad que se hacía llamar Yuan Wu. Tras él le seguían 3 hombres y una mujer, todos vestidos con los mismos trajes negros de Zhongshan que Yuan Wu, con expresiones frías y pasos perfectamente sincronizados, como si hubieran sido cortados del mismo molde. ¿Quiénes son? Kim Fen frunció profundamente el ceño. Podía percibir un aura que emanaba de esos hombres, completamente diferente a la de los soldados o policías comunes. Era una confianza absoluta y un control absoluto sobre su entorno. No se ha encontrado información, capitán. El técnico tecleaba furiosamente en el teclado. Sus vehículos y comunicaciones se encuentran en un estado de aislamiento físico. Nuestros equipos no pueden detectar ninguna señal justo en ese momento. El comunicador cifrado de Kim Fen sonó. Era un número desconocido. Dudó un instante y luego pulsó el botón de respuesta. Capitán Kim, se escuchó la voz de Xuan Wu. Soy Xuan Wu del Kirin chino. Tengo órdenes de encargarme del incidente del maestro sangriento. Tomaremos el control de la siguiente fase de la operación. Su equipo, por favor, permanezca en sus posiciones y no interfiera. El tono era autoritario y no dejaba lugar a dudas. El temperamento de Kim Fen se encendió al instante. ¿Qué derecho tienes a darme órdenes? Esta es una zona de operaciones conjuntas internacionales. Debido a esto. Un suave sonido provino del extremo de Xuan Wu. Al segundo siguiente, los comunicadores de Kim Fen y de todos los miembros de su equipo, las plataformas de control de drones e incluso los paneles de instrumentos electrónicos de los vehículos blindados, todos los dispositivos electrónicos se apagaron por completo en un instante. Grieta y tras el penetrante chasquido de la electricidad, reinó un silencio sepulcral. Un potente pulso electromagnético y Kim Fen murmuró para sí mismo, mientras el sudor frío le perlaba las palmas de las manos. El enemigo había paralizado todos los sistemas electrónicos de su escuadrón con un único método desconocido. Este nivel de tecnología estaba más allá del ámbito de la guerra convencional. Capitán Kim, esto no es una advertencia, es una notificación. La voz de Xuan Wu resonó de nuevo, esta vez teñida de frialdad. Nuestro único objetivo es Guce. No nos obligues a incluirte como un objetivo al que debemos neutralizar. Con ello, la comunicación se interrumpió unilateralmente. Kim Fen permanecía allí de pie, con el rostro pálido. Observó cómo los 5 hombres caminaban hacia la fuertemente fortificada Kunsa, en medio del fuego cruzado. Por primera vez, sintió una profunda sensación de impotencia. Tanto la tecnología bioquímica de Guce como los métodos de estos misteriosos individuos Kylin estaban más allá de su comprensión y de su capacidad para defenderse. La justicia procesal que defendía parecía tan ridícula, tan completamente inútil frente a estos verdaderos monstruos. Y frente a la fortaleza de Kunsa. Los lanzallamas del escuadrón purificador seguían abrasando la tierra. Sin embargo, en el instante en que el escuadrón Kylin entró en la zona de fuego, ocurrió algo extraño. Las llamas, lo suficientemente potentes como para fundir el acero, parecieron toparse con una pared invisible y se apartaron automáticamente a los lados cuando se acercaron a medio metro de los miembros del escuadrón. El líder, Xuan Wu, ni siquiera resultó chamuscado. Los 4 miembros que estaban detrás de él eran los mismos. Uno de los hombres altos, cuyo nombre en clave era Dragón Azul, miró a los purificadores, que seguían rugiendo y cargando hacia adelante, y se burló con desdén. Levantó la mano derecha. Sus 5 dedos se extendieron. Zumbido, una onda sonora invisible se propagó repentinamente desde él. Resonancia infrasónica. Aquellos purificadores, a quienes se les inyectaron estimulantes y cuyas funciones corporales fueron llevadas al límite, se paralizaron abruptamente. El segundo siguiente. Bang. 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 Sus corazones, como golpeados por martillos invisibles, estallaron uno tras otro dentro de sus pechos. La sangre brotaba a borbotones de sus bocas, narices, ojos y oídos.
30 guerreros de la muerte enloquecidos quedaron reducidos a cadáveres inertes en el suelo en cuestión de 3 segundos. Ni siquiera pudo emitir un grito. Esta escena provocó que Guze y Sukin, que observaban desde la distancia, detuvieran lo que estaban haciendo. Medios físicos, por primera vez, Guze frunció profundamente el ceño. ¿Un arma sónica? Los ojos de Sukin también reflejaban seriedad. No es un arma. Guze negó con la cabeza, y su mirada tras las gafas se volvió increíblemente penetrante. Es una persona. Ese hombre, él mismo es un emisor de infrasonidos. La tecnología zombie, uno de Guze consiste esencialmente en editar y recombinar genes biológicos. Pero el hombre que tenía delante, llamado Dragón Azul, parecía poseer habilidades de un sistema completamente diferente. Más directo, más puro y también más y violento. Hermano mayor, ¿también van tras Kunsa? No. La mirada de Guze atravesó el mar de fuego y se encontró con la del líder, Tortuga Negra, a lo lejos. Podía sentir que la mirada del otro también estaba fija en él. Era la mirada de un cazador que observa a su presa. Nos persiguen. Guze dijo lentamente. Parece que tenemos un nuevo invitado. Capítulo 43. Capítulo 43. El poder aplastante de la física. La primera derrota del maestro del veneno. Tigre blanco, ave vermellón, eliminen a esas dos ratas que acechan en las sombras. La orden de la tortuga negra fue concisa y fría. Su mirada permaneció fija en la zona rocosa donde Guze y Sukin se escondían, a 500 metros de distancia. Sí. Una mujer de figura voluptuosa y pelo corto y rojo, y un hombre delgado con una cicatriz en la cara, respondieron simultáneamente. La mujer, cuyo nombre en clave era Pájaro Vermellón, esbozó una sonrisa sanguinaria. De repente, dos bolas de fuego carmesí se encendieron en sus manos. No es un lanzallamas, ni combustible químico. Aparecieron de la nada, ardiendo con fuerza en sus palmas. Llamas de verdad. Ella agitó las manos. Dos serpientes de fuego, como poseídas por la vida, rugieron y se abalanzaron en la dirección donde se escondía Guze. Cuidado. Guze derribó a Sukin al suelo. Auge. La enorme roca sobre la que se escondían fue golpeada por las serpientes de fuego y se hizo añicos al instante. La lava hirviente salpicó por todas partes, incendiando los árboles circundantes. La temperatura de esta llama era varias veces superior a la del lanzallamas del purificador. Maldita sea. Sukin se puso de pie a toda prisa, con el rostro cubierto de hollín. Rápidamente levantó su rifle de francotirador Beestini y apuntó a la mujer pelirroja que se acercaba. Estallido. La punta de hueso salió disparada silenciosamente. Sin embargo, justo cuando la espina de hueso estaba a punto de golpear a Vermilion Beard, el aire frente a ella se distorsionó repentinamente. Un escudo de color rojo pálido, como hecho de llamas, apareció de la nada. La punta de hueso impactó contra el escudo, pero no duró ni un segundo antes de ser incinerada al instante. Inútil. El pájaro vermellón rió burlonamente. En mi dominio absoluto, toda la materia orgánica se descompondrá en el carbono más primitivo. El rostro de Sukin palideció muchísimo. La picadura de abeja fue una de sus creaciones de las que se sentía más orgullosa. El espolón óseo era tan duro como un diamante, y el virus adherido a él era letal al contacto con la sangre. Pero frente al superpoder irracional de esta oponente, ni siquiera pudo acercarse. Allende. El hombre con cicatrices, cuyo nombre en clave era Tigre Blanco, ya se había lanzado hacia adelante. Su velocidad era asombrosa. Cada paso dejaba una profunda huella en el suelo. No utilizó ninguna habilidad especial. Pura fuerza y velocidad. Como un tigre liberado de su jaula, golpeó a Guze. El puño silbó, produciendo un sonido agudo que rasgaba el aire. Las pupilas de Guze se contrajeron bruscamente. No tuvo tiempo de pensar. Solo pudo cruzar los brazos para protegerse el pecho. Estallido. Un fuerte estruendo. Guze salió disparado como una pelota de béisbol, recorriendo más de 10 metros. Se estrelló violentamente contra un árbol tan grande que hicieron falta 2 personas para rodearlo, provocando que todo el árbol temblara violentamente. PFFT. Guze escupió un bocado de sangre. Le dolían los antebrazos intensamente, como si se le estuvieran rompiendo los huesos. Si no fuera por los genes mejorados implantados en sus huesos y músculos, ese puñetazo habría bastado para convertir sus brazos en una masa sanguinolenta. Hermano mayor. Sukin gritó alarmada, deseando correr en su ayuda. Pero 2 serpientes de fuego ya le habían bloqueado todas las vías de escape. ¿Ah? ¿De verdad aguantaste mi puñetazo? Bayo miró con cierta sorpresa de Guze, que se levantaba lentamente del suelo. ¿Tu cuerpo también ha sido modificado? Un cruel destello de excitación brilló en sus ojos. Muy bien. Eso es un poco más interesante.
Perfecto, te usaré para probar mi recién desarrollado puño de onda expansiva. El tigre blanco volvió a cargar. Esta vez, su puño estaba cubierto por una capa visible y vibrante de energía blanca. Las alarmas sonaron en la mente de Guce. Sabía que no podía soportar ese golpe de frente otra vez. Sacó de su bolsillo 2 jeringas llenas de un líquido verde oscuro y se las clavó en los muslos sin dudarlo. Rampage y... Este era el virus que usó en Adin y Ali, capaz de aumentar instantáneamente su fuerza y defensa. La droga entró en su cuerpo. Los músculos de Guce se hincharon al instante, las venas bajo su piel se abultaron y sus ojos se inyectaron en sangre. Una fuerza violenta surgió en su interior. Pero no fue suficiente. Contra un oponente basado únicamente en la fuerza como Baiyu, esta mejora distaba mucho de ser suficiente. Demasiado lento. El puño de Baiyu ya estaba sobre él. En este momento crítico, Guce tomó una decisión imprudente. No retrocedió. En cambio, se lanzó de frente contra el puño de Baiyu. Simultáneamente, apareció en su mano una pequeña botella etérea que emitía una niebla extremadamente fría. Encima de descifrado de alto peso molecular específica. Pensaba usar ese aparato, capaz de disolver instantáneamente el anillo de sellado de un traje de protección contra materiales peligrosos, para arriesgarse a una oportunidad. El puño de Baiyu podía destruirlo todo. Pero, al fin y al cabo, su piel seguía siendo materia orgánica. Buscando la muerte. Baiyu observó la acción de Guce, y un atisbo de desdén brilló en sus ojos. Parecía que ya veía de Guce siendo hecho pedazos por su puñetazo. Sin embargo, justo cuando su puño estaba a punto de tocar el cuerpo de Guce aplastó la botella de Anxi que tenía en la mano con todas sus fuerzas. La inquietante niebla azul estalló al instante. El puño del tigre blanco atravesó la niebla y se estrelló contra el pecho de Guce. Grieta. El esternón de Guce se hizo añicos con un sonido como de dientes rechinando. Fue lanzado hacia atrás de nuevo, esta vez incapaz de mantenerse en pie. Pero, una extraña sonrisa apareció en su rostro. El tigre blanco se quedó inmóvil, congelado en el sitio. Bajó la mirada hacia su puño. Su puño, cubierto por una capa endurecida de queratina, lo suficientemente fuerte como para perforar placas de acero, ahora se estaba disolviendo y descomponiendo a una velocidad visible. La niebla azul, como el agua regia más pura, estaba erosionando frenéticamente su piel, sus músculos e incluso sus huesos. ¡Ah! El intenso dolor provocó que este hombre, que nunca antes había sentido dolor, lanzara un grito desgarrador. Sacudió las manos frenéticamente, intentando disipar la persistente niebla azul. Pero todo fue en vano. En tan solo unos segundos, todo su brazo derecho, desde el puño hasta el hombro, quedó completamente corroído, convertido en un charco de pus y sangre humeante. ¡Monstruo! ¡Monstruo! Baiyu se aferró a su brazo amputado, retrocediendo aterrorizado, con la mirada fija en Guce como si hubiera visto a un verdadero demonio. Te dije. Guce tosió sangre, esforzándose por incorporarse del suelo, con la voz ronca. En mi mesa de operaciones, nada es imposible de quitar tigre blanco. El pájaro vermellón, al presenciar esta escena desde lejos, palideció. Ya no le importaba su king. Juntó las manos y una bola de fuego aún mayor se condensó frente a su pecho. Iba a reducir a cenizas a Guce. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar, la tortuga negra, que había permanecido inmóvil como una extraña, habló de repente. Suficiente. Su voz no era fuerte, pero claramente llegó a los oídos de todos. Lentamente levantó la mano, apuntándola hacia Guce. Sin llamas, sin ondas sonoras. Ni siquiera fluctuaciones de energía. Simplemente chasqueó los dedos ligeramente. Quebrar. El sonido nítido resonó en la silenciosa selva tropical. El segundo siguiente. Los ojos de Guce se abrieron de par en par por la sorpresa. Sintió el virus Rampage y dentro de él, multiplicándose frenéticamente y reparando sus heridas. Esas creaciones genéticas de las que estaba tan orgulloso, las creaciones de un alquimista. En ese instante. Todo y se congeló. Como si se hubiera pulsado un botón de pausa. Toda la actividad, toda la energía, estaba bloqueada a la fuerza por una fuerza invisible. El poder que había en su interior retrocedió como la marea. El dolor insoportable en su pecho fracturado se multiplicó por 10. Su cuerpo se quedó flácido, desplomándose completamente al suelo, incapaz de mover ni un dedo. ¿Cómo es esto posible? Por primera vez, la incredulidad apareció en los ojos de Guce. Un confinamiento a nivel molecular y no se trata de algo más fundamental, la supresión de las vibraciones atómicas. No podía entenderlo. Esto escapaba por completo al ámbito de la biología y la química. Esto era física. Es una dimensión superior, una interferencia directa con el mundo material.
Dije que nuestro objetivo es simplemente reciclar. Xuanwu se acercó lentamente a Guce, mirándolo desde arriba. Guce, tus habilidades son extraordinarias. Pero, por desgracia, has elegido el camino equivocado. Vuelve con nosotros y tu talento podrá utilizarse donde más se necesite. Guce no respondió. Simplemente alzó la cabeza, con sus ojos carmesí fijos en Xuanwu. En sus ojos no había miedo, solo un espíritu de lucha furioso y frenético. ¿Reciclaje? Guce rió, mientras la sangre manaba de la comisura de sus labios. ¿Te atreves a desafiarme? Parece que no has comprendido la realidad. Xuanwu negó con la cabeza, con un destello de compasión en sus ojos. Extendió la mano, aparentemente preparándose para someter por completo a Guce. Justo en ese momento. Hermano mayor. Vete. El grito de Sukin resonó. De alguna manera, ya había rodeado al escuadrón Kylin hasta su flanco. En lugar de usar Beestin, sacó una hilera de tubos de ensayo. Aplastó todos los tubos de ensayo, derramando el líquido multicolor sobre el suelo. En el instante en que el líquido tocó la tierra, burbujeó violentamente. Hormona de crecimiento vegetal súper rápida. Innumerables enredaderas gruesas, como pitones gigantes, brotaron del suelo, enroscándose frenéticamente hacia los miembros del escuadrón Kylin. Juego de niños. Zuke lanzó una mueca de desprecio, y las llamas incineraron instantáneamente las vides hasta convertirlas en cenizas. Pero ese breve retraso de 1 o 2 segundos, fue suficiente. Sukin corrió al lado de Guce, lo cargó sobre su espalda y luego sacó una bola de metal, estampándola con fuerza contra el suelo. Un destello cegador. Ruido. Fumar. Una granada aturdidora especialmente fabricada explotó al instante. Cuando Xuanwu y los demás recuperaron la vista, las figuras de Guce y Sukin ya habían desaparecido en las profundidades de la densa selva tropical. Solo quedaba el doloroso aullido del tigre blanco y una escena de absoluta devastación. Xuanwu miró en la dirección en la que habían desaparecido, con el ceño fruncido. ¿Escaparon? Sacó su comunicador. Dragón azul, se dirigen hacia ti. Dirección. 7 en punto, a 800 metros de distancia. Deténganlos. Recuerda, vivo. Capítulo 44. Capítulo 44. El concepto del macrovirus. El infierno está vacío, todos los demonios están aquí. En la selva tropical. Sukin llevaba a Guce a cuestas, corriendo frenéticamente por el suelo fangoso. Sus fuerzas estaban llegando a su límite. Cada respiración desprendía un hedor a sangre. El cuerpo de Guce se sentía como una piedra fría y pesada. El chasquido de Xuanwu no solo bloqueó la actividad del virus en su interior, sino que también pareció destruir su sistema nervioso autónomo. Ahora, aparte de que su cerebro aún era capaz de pensar, Guce no se diferenciaba en nada de un cadáver. Hermano mayor, aguanta, la voz de Sukin tembló. Jamás había visto a Guce tan miserable. En su corazón, su hermano mayor era un dios omnipotente. Pero hoy, este dios ha sido derribado de su pedestal por otro grupo de monstruos aún más irracionales. A la izquierda, 30 metros, la débil voz de Guce provino de detrás de ella. Sukin se dio la vuelta inmediatamente y se adentró rápidamente en una espesura de arbustos aún más densa. Auge. Casi en el instante en que abandonaron su lugar. Una cuchilla sónica invisible descendió del cielo, partiendo en dos el lugar donde acababan de estar, junto con varios árboles grandes. El corte fue tan suave como un espejo. Era ese hombre llamado Dragón Azul. El corazón de Sukin se hundió hasta lo más profundo. Parecía que podía localizar su ubicación con una precisión milimétrica. A este ritmo, ser atrapado era solo cuestión de tiempo. Bájame, bájame, la voz de Guce estaba quebrada. Vas sola, callarse la boca. Sukin le gritó a Guce por primera vez. Prefiero morir antes que abandonarte. Apretó los dientes, sacó una jeringa de su cintura y se la clavó en el cuello. Se inyectó un fármaco de color azul pálido. Estimulante para colibrí es una droga prohibida que podía agotar la fuerza vital, otorgando velocidad y capacidad de reacción extremas durante un breve periodo. La velocidad de Sukin se duplicó repentinamente. Se movía como una sombra verde por el bosque, cambiando constantemente de dirección, intentando liberarse de su encierro. Pero no importaba cómo corriera, la letal hoja sónica la seguía siempre sin descanso. Es inútil y Guce sonrió con amargura. Su método de detección no es la termografía ni el radar y es su posicionamiento por sonar cada latido, cada respiración, incluso el sonido de nuestra sangre fluyendo y para sus oídos, es como una antorcha en la oscuridad y a menos que pudieran morir de verdad. De lo contrario, no tendrían dónde esconderse. Desesperación. Como agua de mar helada, comenzó a engullir el corazón de Sukin. Justo en ese momento. La voz de Guce resonó de nuevo.
Veía la fortaleza de Kunsa y Sukin se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Volver ahora? ¿Acaso eso no es caer en una trampa? Ve a la fortaleza, al tercer piso, a la enfermería. La voz de Guce era débil pero firme. Ahí está, el último regalo que preparé para Kunsa, también es nuestra única oportunidad de cambiar el rumbo. Sukin desconocía cuál era el plan de Guce. Pero en esta situación desesperada, solo le quedaba la opción de creer. Cambió de dirección, arriesgándose a ser hecha pedazos por las cuchillas sónicas, y lanzó una carga mortal hacia la fortaleza Kunsa, brillantemente iluminada. 10 minutos después. Fortaleza Kunsa, sala médica del tercer piso. Era una escena de caos absoluto. Diversos instrumentos médicos costosos quedaron hechos pedazos. Había sangre y fragmentos de vidrio por todas partes. Kuncha, el otrora arrogante príncipe, estaba ahora encadenado a una cama de hospital especialmente fabricada mediante varios grilletes gruesos de aleación. Su cuerpo seguía convulsionando, emitiendo extraños sonidos roncos, y la saliva le goteaba de la boca. Le habían arrancado los 10 dedos de un mordisco, dejando al descubierto el hueso blanco. Sus ojos habían perdido toda razón, dejando solo un deseo primigenio de placer. Se había vuelto loco. Completamente loco. Estallido. Sukin abrió de una patada la puerta de la enfermería. Entró corriendo, cargando a Guce a cuestas, y rápidamente cerró la puerta con llave tras de sí. ¿Es él, hermano mayor? Sukin observó a Kuncha, apenas reconocible, en la cama del hospital, jadeando con dificultad. Sí, un destello de locura apareció en los ojos de Guce. Un lienzo en blanco perfecto, un sujeto experimental de primer nivel que puede soportar cualquier modificación, sin la más mínima resistencia. Sukin comprendió al instante los pensamientos de Guce. Hermano mayor, no es tu intención, zombie, uno, tiene sus límites. La voz de Guce adquirió un matiz de fuerza debido a su emoción. Solo puede actuar a nivel microscópico, celular y genético. Ante un adversario como Xuanwu, que puede aniquilarnos directamente mediante las leyes de la física, necesitamos un poder aún mayor. Necesitamos, zombie, 2. Sukin jadeó. Zombie 2, eso era algo que Guce había mencionado una vez en su concepción teórica. Un tabú prohibido. Si Zombie 1 fuera un maestro del veneno, entonces Zombie 2 era el verdadero dios de la plaga. Su esencia ya no radicaba en editar los genes de un solo organismo. Estaba creando un macrovirus. Un macrovirus capaz de transformar todo un entorno, incluso una ciudad, en un arma biológica gigantesca, viviente y con conciencia propia. Dentro de este dominio, el creador era un dios. Podría modificar arbitrariamente las constantes físicas, distorsionar el espacio, convertir el aire en veneno mortal y el agua de lluvia en ácido fuerte. Esto fue verdaderamente la personificación de un desastre natural. Pero, hermano mayor, Zombie 2 requiere un servidor biológico increíblemente potente para ser procesado y liberado. La voz de Sukin tembló. Su volumen de datos es suficiente para saturar instantáneamente el cerebro de cualquier organismo normal. Lo sé. La mirada de Guce se posó en Kuncha, que yacía en la cama del hospital. Entonces, necesitamos un contenedor que ya no tenga cerebro, un muerto viviente, alguien cuyos nervios han sido completamente consumidos por la dopamina, cuya alma ha sido devorada por un infierno de placer. Miró a Kuncha como si estuviera contemplando la obra de arte más perfecta. Él se convertirá en mi hijo santo. Él soportará mi ira, mi odio y él se convertirá en la nueva plaga misma. Y Guce, temblando, sacó de su bolsillo una pequeña memoria USB negra. Contenía una copia de seguridad de todos sus datos de investigación. Infundiré mi Dao, mi Dharma, todo, en su cuerpo. Xuanwu, Qilin, Guce sonrió. Esa sonrisa pareció bajar la temperatura de toda la sala médica varios grados. ¿Quieres reclamarme? Entonces te lo mostraré. Y cuando un médico decide convertirse él mismo en una célula cancerosa, ¿y en qué clase de infierno se convertirá este mundo? Le entregó la memoria USB a Sukin. Ayúdame a conectarlo y a su sistema nervioso central y deseo y para crear un dios. Capítulo 45. Capítulo 45. La ceremonia de la divinidad. Me transformaré en una calamidad a través de mi propio camino. Conéctalo ya a su sistema nervioso central. Y la voz de Guce era ronca y rápida, como el último aliento exprimido de un fuelle roto. Cada palabra iba acompañada de un dolor insoportable debido a la fractura de su esternón. Las manos de Sukin temblaban. Pero sus ojos recuperaron al instante la absoluta serenidad de una científica de primer nivel. Sin dudarlo. No hay duda. La orden de su hermano mayor era un decreto divino. Sukin corrió inmediatamente hacia el panel de control en la sala médica. La pantalla estaba destrozada, pero la unidad principal seguía funcionando.
Desenredó algunos cables, sacó un convertidor en miniatura de su mochila táctica y modificó rápidamente la interfaz. Zumbido, la unidad principal se reinició y una serie de códigos complejos aparecieron en la pantalla. Tiene que conectarse a los haces nerviosos del segmento C3, C4 de la columna vertebral, hermano mayor. Sukin informó rápidamente. Esa es la vía principal que conecta el cerebro con el torso. No, y la voz de Guce era débil, pero transmitía una determinación innegable. Evite el tronco encefálico directamente y conéctate con su amígdala e hipocampo. Los movimientos de Sukin se congelaron. La amígdala rige el miedo y las emociones. El hipocampo rige la memoria y el aprendizaje. El hermano mayor está abandonando por completo el control físico sobre este cuerpo, y en su lugar está formateando y reescribiendo este contenedor desde el nivel mental más fundamental. Esto ya no es una modificación. Esto es creación. Sukin no hizo más preguntas e inmediatamente rebuscó en su botiquín varias ondas de platino más finas que un cabello. Se acercó a la cama, mirando a Kuncha, casi irreconocible. Kuncha seguía temblando inconscientemente, con una extraña sonrisa de satisfacción en los labios. Su alma hacía tiempo que se había consumido en el infierno infinito del placer. Lo que quedaba era simplemente una cáscara, que poseía una vitalidad perfecta pero carecía de todo pensamiento. La forma más pura del ser. Lo lamento, Sukin murmuró, sin estar segura de si le hablaba a Kuncha o a sí misma. Bajó rápidamente la aguja. La fría sonda de platino atravesó la nuca de Kuncha con precisión. Sin anestesia. Ninguno de los dos era necesario. El cuerpo de Kuncha tembló ligeramente, para luego reanudar sus espasmos rítmicos, como si le hubiera picado un mosquito. Conexión completada. Cable de datos. Guce instó. Sukin insertó el otro extremo del cable de datos, conectado a la sonda, en la unidad US negra. Miró a Guce, con el rostro lleno de preocupación. Hermano mayor, una vez que comience la inyección, tu espíritu quedará vinculado a ella, a la fuerza y a este contenedor. Tu conciencia será destrozada por el torrente de datos. Verás todo lo que ha vivido, sentirás todo lo que ha soportado. Te vas a volver loco. Guce se rió. La sangre goteaba de la comisura de sus labios, dándole el aspecto de un demonio que había salido arrastrándose del infierno. ¿Enojado? Me volví loco hace mucho tiempo, el momento en que mi esposa y mi hija fueron tratadas como desechos médicos. Miró a Sukin, y por primera vez se vislumbró en sus ojos un atisbo de ternura. Sukin, esto es una orden. Comience la inyección entonces. Vive. Los ojos de Sukin se enrojecieron. Sabía que esa podría ser la última vez que hablara con su hermano mayor como un ser humano. La próxima vez que se vieron. Sería un dios. O algo más aterrador que el diablo. Respiró hondo y pulsó la tecla Enter del panel de control. Comienza la inyección de datos y objetivo. Organismo Kuncha. Archivo fuente. Zombie Data Core. Velocidad de transferencia. 10 TB/Sega. Advertencia. La actividad de la corteza cerebral del organismo objetivo es 0. El sistema nervioso está gravemente dañado. La inyección forzada puede provocar mutaciones desconocidas. Advertencia. Se ha detectado que la estructura de datos del archivo fuente es anormalmente grande. Supera el umbral teórico de una computadora biológica. Riesgo de fallo de la inyección. 99,99%. En un instante aparecieron innumerables advertencias de color rojo brillante en la pantalla. Pero el torrente de datos, como una compuerta que se abre, irrumpió salvajemente en el cerebro de Kuncha a través de la sonda de platino. En su cama de hospital, Kuncha, que se encontraba en un estado de mente sabia, de repente lanzó un grito desgarrador que sonó inhumano. No era dolor. Más bien, fue la reacción instintiva de su sistema nervioso al ser estirado y desgarrado a la fuerza por una enorme cantidad de información. Los grilletes de aleación que sujetaban su cuerpo crujieron bajo la presión. Innumerables líneas azules brillantes, como los patrones de un circuito impreso, comenzaron a aparecer bajo su piel. Esas son las secuencias genéticas de Zombie 1. Son la fórmula molecular del agua regia. Son los diagramas estructurales de las esporas de neurotoxinas. Son las órdenes de activación para la queratinización forzada. Toda la investigación de Guce, toda su locura y sabiduría, todos los milagros y pecados que creó, están siendo marcados a fuego en el cuerpo de este muerto viviente de la manera más violenta. Al mismo tiempo, el cuerpo de Guce tembló violentamente. Sus pupilas se dilataron instantáneamente y perdió la concentración. Un sinfín de imágenes caóticas inundaron su mente. Una fiesta fastuosa. Cuerpos humanos retorciéndose. Polvo blanco. Los gritos desesperados de las niñas. El sordo impacto de una bala al atravesar un cráneo.
Y un hombre, bajo los efectos de las drogas, grabando toda la masacre con su teléfono, con una sonrisa cruel en el rostro idéntica a la de su padre, Kunsa. Esos eran los recuerdos de Kunsa. La vida pecaminosa perteneciente a este demonio. Puaj, a Guce se le revolvió el estómago. Estos recuerdos repugnantes, como gusanos, le carcomían la cordura. Pero no podía dar marcha atrás. Tenía que soportarlo, tenía que asimilarlo, tenía que entenderlo todo. Porque convertiría esos pecados en la lógica subyacente de su nueva arma. No es suficiente y no es suficiente, y Guce apretó los dientes, con las venas de la frente hinchadas. La secuencia de Zombie 1 y es demasiado suave y simplemente se trata de modificar y quiero creación. Utilizar toda la fortaleza como una placa de Petri y usar aire, agua, acero y hormigón como materias primas y creando un ecosistema y completamente nuevo. La conciencia de Guce rugió en medio del torrente de datos. Comenzó a modificar por la fuerza el código principal de su unidad USP. Él relacionó la secuencia genética del Bacillus termófilo con el sistema de conductos de ventilación del edificio. Programó las órdenes reproductivas de las hormigas guerreras mutantes en el circuito central de la fortaleza. Incluso fusionó el prototipo del virus de la fotosíntesis de la clorófila con el sistema de suministro de agua de la fortaleza. Se ha vuelto loco. Quiere transformar por completo esta fortaleza de acero, que representa el poder y la riqueza de Kunsa, en una gigantesca estructura viva, que respira y que tiene conciencia propia y monstruo biológico. Este es Zombie 2. Este es el macrovirus. Auge. Justo cuando Guce completó la última línea de código, Kunsa, tumbado en la cama del hospital, arqueó la espalda de repente. Todos los circuitos azules de su cuerpo se volvieron instantáneamente de un dorado cegador. Una presión indescriptible y aterradora, como el descenso de un dios, brotó de su cuerpo. Grieta. Grieta. Los grilletes de aleación que lo sujetaban se hicieron añicos centímetro a centímetro. Se incorporó lentamente de la cama del hospital. Su rostro permaneció inexpresivo, como el de una muñeca finamente elaborada. Pero abrió los ojos. ¿Qué clase de ojos eran esos? El blanco de sus ojos era de un negro puro, como un abismo. Las pupilas eran de un dorado deslumbrante, como una estrella ardiente. Ya no era Kunsa. Era un dios recién nacido. O mejor dicho, un demonio. El cuerpo de Guce se desplomó, perdió completamente el conocimiento y cayó en los brazos de Sukin. Pero en sus últimos momentos de inconsciencia. Escuchó una voz. Una voz que resonó directamente en su mente. Esa voz, fría, hueca, desprovista de toda emoción, pero que transmitía una obediencia absoluta. Padre. Yo he nacido, por favor, y dé su orden al mismo tiempo. La puerta de la sala médica, fabricada en acero especial. Con un estruendo ensordecedor. Fue empujado hacia adentro por una fuerza tremenda. Fuera de la puerta. Un rugido retorcido, nacido de una rabia extrema, resonó. Guce. Monstruo. Sal y enfréntate a la muerte. Capítulo 46. Capítulo 46. Activación de la fortaleza. Bienvenido a mi cuerpo. Estallido. Un segundo estruendo ensordecedor. La pesada puerta de acero quedó abollada en un enorme agujero del tamaño de un puño. Las grietas se extienden como una telaraña. Afuera, los guardias de Kunsa golpeaban frenéticamente la puerta con arietes. Hermano mayor. Están entrando. Sukin, que sostenía al inconsciente Guce, estaba completamente pálida. Instintivamente, levantó el Beestini y lo apuntó hacia la puerta. Pero ella sabía que era inútil. Una vez que la puerta fue derribada, frente a decenas de soldados fuertemente armados, ella y el incapacitado Guce se enfrentarían a una muerte segura. Sin embargo, el monstruo de ojos dorados que se había incorporado en la cama no mostró ninguna reacción. Simplemente ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando algo. Bang. 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 Los impactos se hicieron más frecuentes y la puerta se deformó hasta su límite. Padre, aquella voz fría resonó una vez más en la mente de Sukin. Esta vez, ella también lo escuchó. Bajo ataque. ¿Activar el sistema inmunológico? Sukin se quedó paralizado. ¿Sistema inmunitario? ¿Qué sistema inmunológico? En ese instante de confusión, auge. Por fin abrieron la puerta a la fuerza. Decenas de guardias con uniformes de combate negros, armados con fusiles de asalto, irrumpieron como una ola gigante. Al frente de ellos estaba el ayudante de Kunsa. Objetivo adentro. Fuego. El rostro del ayudante se contrajo de rabia al ser el primero en alzar su arma. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, se produjo un cambio repentino. Un sonido extraño, como si alguien estuviera siendo estrangulado, escapó de la garganta del ayudante.
Se horrorizó al descubrir que el suelo bajo sus pies, el duro y pulido suelo de mármol, se había vuelto blando. Se había transformado en el músculo de algún ser vivo. El suelo se onduló ligeramente, y unos tendones rojos, parecidos a venas, emergieron de las grietas de las baldosas, envolviéndole los pies frenéticamente. ¿Qué es eso? El ayudante estaba horrorizado y bajó la mirada para ver con claridad. Pero ya era demasiado tarde. El suelo bajo sus pies se agrietó repentinamente. No era una grieta. Era una boca. Una gigantesca boca cubierta por una capa pálida y queratinosa, que se retuerce constantemente. ¡Ah! El ayudante solo logró lanzar un breve grito. Fue engullido entero por la gigantesca boca que se abrió desde el suelo. Grieta. El terreno se reabrió y volvió a la normalidad. Como si nada hubiera pasado. Solo un charco de sangre de color rojo oscuro se filtraba lentamente por las grietas de las baldosas del suelo, demostrando que no era una ilusión. Todos los guardias que entraron corriendo se quedaron paralizados en el acto. La ferocidad en sus rostros fue reemplazada instantáneamente por un miedo ilimitado. Un fantasma, un fantasma. Las defensas mentales de un soldado se derrumbaron y se dio la vuelta para huir. Pero solo había dado 2 pasos. Ruido sordo. Una afilada estaca, retorcida de acero, atravesó la pared junto a él sin previo aviso. Le atravesó el pecho al instante. La sangre goteaba del frío y aún ligeramente tembloroso clavo de metal sobre el suelo. El cuerpo del soldado se convulsionó 2 veces y luego quedó en silencio. Lo clavaron a la pared. Como un espécimen grotesco y sangriento. Esto desató el miedo en todos al instante. Monstruo. Aquí hay un monstruo. Corran. Corran. Los guardias entraron en pánico y corrieron hacia la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Toda la sala médica pareció cobrar vida. Innumerables cables colgaban del techo, enroscándose alrededor del cuello de un soldado como pitones, dejándolo suspendido en el aire con vida. Un ácido verde espeso y altamente corrosivo salió a borbotones de los conductos de ventilación, derritiendo a varios soldados hasta convertirlos en huesos. Incluso las lámparas quirúrgicas de la sala médica se encendieron repentinamente con una luz cegadora, dejando a un soldado completamente ciego. Una masacre. Una masacre unilateral originada en el propio edificio. Menos de 30 segundos. Docenas de guardias de élite, todos aniquilados. Sus muertes fueron variadas y espantosas. Toda la sala médica se había convertido en un infierno en miniatura. Tsukino miraba todo con la mirada perdida, con la mente completamente en blanco. Observó el suelo retorciéndose, las paredes sangrantes y los cables palpitantes del techo como venas y finalmente lo entendió. Su hermano mayor y lo logró. Realmente, convirtió esta fortaleza en un ser vivo. Una forma de vida superior con zombie, 2 en su núcleo, cuncha como su cerebro y acero, cemento y cables eléctricos como su carne y sangre, una forma de vida superior. Y ahora están dentro del cuerpo de esta forma de vida. Bienvenido, esa voz fría volvió a resonar. En la cama del hospital, el hijo santo de pupilas doradas levantó lentamente la cabeza y miró hacia la puerta de la habitación médica. Y has llegado a mi mundo fuera de la puerta, en el pasillo. Xuan-Wu, acompañado por Qinglong, Zuke y el tigre blanco al que le faltaba un brazo y tenía el rostro mortalmente pálido, entró lentamente. Vieron la escena infernal dentro de la sala médica. Vieron cómo los guardias morían al ser golpeados contra las paredes, el suelo y el techo de diversas maneras extrañas. Por primera vez, una expresión solemne apareció en el rostro de Zuke. Esto es, y Qinglong frunció el ceño con fuerza. ¿Y un dominio? No. Xuan-Wu se detuvo, su mirada penetrante a través de la caótica sala médica, fijando su vista en el hijo sagrado sentado en la cama del hospital. Su voz era más seria que nunca. Más problemático que un dominio, esta cosa y ha convertido toda la fortaleza en su cuerpo, ha cambiado las reglas aquí. Xuan-Wu levantó lentamente la mano, y una onda invisible se formó en las puntas de sus dedos. Tocó con delicadeza una punta de metal que sobresalía de la pared frente a él. Supresión de vibraciones atómicas. Intentó congelar la estructura de la espina en su nivel más básico, haciéndola vulnerable. Sin embargo, la punta metálica apenas vibró. Una capa de luz dorada brillaba sobre su superficie. Entonces dejó de reaccionar. Las pupilas de Xuan-Wu se contrajeron bruscamente. ¿Su habilidad había fallado? No, no ha fallado. Había sido cubierto por otra regla más dominante. Interesante. El rostro de Xuan-Wu finalmente perdió su habitual compostura. En su lugar, reinaba una emoción escalofriante, la sensación de haber encontrado la horma de su zapato. Parece que nuestro objetivo de recuperación esta vez, después de que los acorraláramos, él, se superó a sí mismo. Dentro de la sala médica.
Los ojos dorados del Santo Hijo se encontraron con la mirada de Xuanwu en el aire. Uno, el maestro de las leyes de la física. El otro, el creador de las leyes de la bioquímica. Una batalla inimaginable estaba a punto de comenzar oficialmente dentro de esta fortaleza resucitada. Capítulo 47. Capítulo 47. Estructura viva. El poder absolutamente abrumador de las leyes de la física. Grieta. Un sonido nítido. No es el sonido de un hueso rompiéndose. Era el sonido del refuerzo de acero. La viga de acero aleado que sostenía el techo de la sala médica se retorcía y se movía de forma inquietante, como un fideo blando. Su superficie estaba cubierta por una biopelícula resbaladiza de color rojo oscuro. Silbido, la viga de acero salió disparada violentamente. Su objetivo era Xuanwu, que se encontraba en el centro del pasillo. Se movió tan rápido que dejó una estela de imágenes residuales en el aire. Xuanwu no se movió. Ni siquiera levantó un párpado. El pájaro vermellón que estaba detrás de él se movió. La mujer pelirroja resopló con frialdad, abriendo la palma de la mano. Auge. Un muro de fuego carmesí surgió de la nada. El intenso calor distorsionó el aire al instante. La viga de acero activada se estrelló contra el muro de fuego, emitiendo un chisporroteo agudo. La biopelícula se carbonizó, desprendiendo un olor nauseabundo a proteína quemada. Pero no se detuvo. La estructura metálica interna de la viga de acero se volvió aún más violenta bajo la alta temperatura, como un látigo de hierro al rojo vivo que azotaba con fiereza el cuello de Zuke. La expresión de Zuke cambió ligeramente. No se esperaba que aquello fuera tan resistente al calor. Paso atrás. Se oyó una voz tranquila. Xuanwu dio un paso adelante. Extendió un dedo y tocó ligeramente el aire. En el instante en que la punta de su dedo tocó el aire, una onda visible y transparente se extendió desde él hacia afuera. La onda impactó contra la viga de acero al rojo vivo. No hubo explosión. Nada de ruidos fuertes. La viga de acero, que se agitaba violentamente, se detuvo en el instante en que tocó la ondulación. No está bloqueado. Pero, aún así, el calor de su superficie se desvaneció instantáneamente. El metal al rojo vivo se enfrió a una velocidad que desafía las leyes de la física, adquiriendo un color gris hierro opaco. Entonces. Chocar. La viga de acero se derrumbó por completo. Se transformó en innumerables partículas metálicas diminutas y uniformes, que se esparcieron por el suelo. Como si nunca hubiera existido. Las pupilas de Sukin se contrajeron bruscamente. Sostenía de Guce, inconsciente, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. ¿Qué clase de habilidad era esa? No fue destrucción. Fue un borrado. Se trataba de negar la existencia de un objeto directamente desde lo más profundo de su estructura material. Esto es, Zombie 2. Xuanwu pisó el polvo metálico que había en el suelo y entró en la enfermería. Alzó la vista hacia Kuncha, el Santo Hijo, que estaba sentado en la cama del hospital, irradiando una luz dorada. Sus ojos reflejaban una fría indiferencia, como si estuvieran examinando a una rata de laboratorio. Transferir la conciencia de un ser vivo a la estructura del edificio, sustituir la corriente eléctrica por señales bioeléctricas y reemplazar el hormigón por materia orgánica. Xuanwu se ajustó las gafas. Su tono era tan tranquilo como el de alguien que lee un informe de laboratorio. Buena idea. Muy creativo. Desafortunadamente, Xuanwu negó con la cabeza. Demasiado grosero. Las palabras apenas habían salido de sus labios. Toda la sala de enfermería se volvió loca. Rugido. El Santo Hijo sentado en la cama del hospital dejó escapar un rugido sobrehumano. Con este rugido, las paredes, los suelos y los techos circundantes se agrietaron simultáneamente. Innumerables bocas repletas de afilados dientes brotaron de las grietas. Innumerables tentáculos con púas emergieron del hormigón. Toda la fortaleza parecía haberse transformado en un estómago gigante. Estaba a punto de digerir a esos intrusos. Cuidado. Qinglong rugió, juntando las manos bruscamente. Se activó una barrera invisible de infrasonido que protegió al grupo. Pero esta vez, el ataque provino de todas direcciones. El suelo se derrumbó repentinamente. Se transformó en un remolino de ácido fuerte. Innumerables cables eléctricos pelados colgaban del techo, emitiendo destellos azules de electricidad, como un bosque de relámpagos. ZZZZZ. El ácido fuerte corroyó la barrera de infrasonido. Los arcos eléctricos perforaban el aire. El tigre blanco, al que le faltaba un brazo, iba un poco más lento y una espuela ósea que salió disparada de la pared le rozó la mejilla. La herida se puso negra al instante. Venenoso. El tigre blanco rugió, desatando una poderosa onda expansiva que destrozó el muro. Pero lo que salió del muro derrumbado no fueron escombros. Era pus y sangre.
Además, los fragmentos, tras impactar contra el suelo, seguían retorciéndose, intentando deformarse. Es inútil. Sukin apretó los dientes, sujetando con fuerza el bisturí. Aquí, la materia es indestructible mientras viva el Santo Hijo, esta fortaleza será inmortal. Xuanwu escuchó las palabras de Sukin. Giró la cabeza y miró a Sukin. Su mirada era como la de alguien que mira a un niño ignorante. ¿Inmortal? Xuanwu sonrió. Esa fue la primera vez que sonrió. Con una compasión condescendiente hacia un ser inferior. En este mundo nada es inmortal, si es que existe es solo porque Xuanwu levantó lentamente la mano derecha. Palma hacia arriba. Dedos extendidos. Y la fuerza aplicada no es lo suficientemente fuerte. Zumbido, un zumbido profundo estalló repentinamente en los tímpanos de todos. Sukin sintió que se le encogía el corazón. Era como si una mano invisible le hubiera agarrado el corazón con fuerza. El aire se hizo más denso. La gravedad ya había cambiado. No. No fue la gravedad. Cada átomo en el espacio temblaba. La palma de Xuanwu presionó con fuerza. Arrodillarse. 2 palabras. Aquellas palabras se convirtieron en ley. Auge. Una presión indescriptible y aterradora descendió del cielo. Esta presión no iba dirigida a ninguna persona en particular. Estaba dirigido a todo el espacio. Estaba dirigido a esta fortaleza resucitada. Crack. 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 El suelo de la sala médica se agrietó al instante. Esos músculos retorciéndose, vasos sanguíneos y tentáculos, bajo esa presión aterradora, fueron aplastados directamente. Convertido en un chorro de carne. Kuncha, el Santo Hijo, que estaba sentado en la cama del hospital, de repente enderezó la espalda. Sus huesos crujieron y chasquearon bajo la inmensa presión. Por primera vez, el miedo asomó en sus pupilas doradas. Quería resistir. Quería movilizar toda la fortaleza para resistir la presión. Pero no pudo. Porque toda la fortaleza gemía. Los pasillos exteriores, el centro de mando en la planta baja, la sala de control subterránea y todas las paredes se estaban agrietando. Todos los pilares de carga se estaban doblando. Esta colosal estructura de acero y carne estaba siendo presionada con fuerza contra el suelo por una mano invisible. PFF. Sukin tosió y escupió un bocanado de sangre. Estaba inmovilizada en el suelo, incapaz de mover ni un dedo. Ella miró horrorizada al hombre que estaba de pie en el centro de la tormenta. El hombre del traje Zongsan, ni siquiera el dobladillo de su abrigo se había arrugado. ¿Esto era, el Qilin de China? ¿Ese era, el poder del aparato estatal? ¿Era este, el coloso contra el que el hermano mayor Guce siempre había querido luchar? Desesperación. Una profunda sensación de impotencia la invadió. Ni siquiera estaban en la misma liga. Esto no fue una batalla. Fue una derrota aplastante. Fue un ataque de reducción dimensional. La preciada tecnología genética del hermano mayor Guce era tan frágil como los bloques de construcción de un niño ante la presencia de este hombre. Se acabó. Xuanwu habló con calma. Su palma continuó presionando hacia abajo. Retumbar, el techo de arriba comenzó a derrumbarse. Enormes bloques de hormigón, que sostenían las barras de acero de refuerzo, se derrumbaron. Pero cuando se acercaron a menos de 3 metros de la cabeza de Xuanwu, se pulverizaron automáticamente. Iba a destruir este lugar. Iba a enterrar esa fortaleza, y a todos los que estaban dentro, juntos. Justo en ese momento. Una mano. Una mano manchada de sangre y polvo. Tembloroso, agarró el tobillo de Sukin. Sukin giró la cabeza con dificultad. Ella vio a Guce. El hombre que debería haber estado inconsciente. Ahora, yacía boca abajo en el suelo. Sus gafas estaban hechas añicos. Tenía los ojos inyectados en sangre, de un rojo aterrador. Pero estaba despierto. Una sonrisa demente y feroz se dibujó en sus labios. Observó al imponente Xuanwu. Con todas sus fuerzas, logró pronunciar unas pocas palabras. Su voz no era fuerte. Pero en medio del estruendo, el sonido llegó claramente a los oídos de todos. ¿Te atreves a matarme? La mano de Xuanwu se detuvo. Miró hacia abajo, a Guce, que yacía en el suelo como un perro muerto. Frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué no me atrevería? Guce se rió. Tosió sangre a causa de su risa. Alzó el brazo amputado y señaló su pecho. Luego señaló por la ventana. Señaló en esa dirección. Esa es, la dirección de la ciudad de Mengla. ¿Por qué? Guce jadeó, su voz como un fuelle. Mi corazón. Está conectado con esa ciudad. Capítulo 48. Capítulo 48. Muerto biológico. El entierro de 200.000 personas. El aire se congeló. La mano de Xuanwu, que estaba a punto de aplastar la fortaleza, quedó suspendida en el aire.
El aterrador campo gravitatorio, capaz de convertir a una persona en pulpa, no había desaparecido, pero tampoco se había intensificado. Era como una espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas. Podría caerse en cualquier momento. ¿Qué dijiste? La voz de Xuanwu se mantuvo tranquila, pero finalmente apareció una leve chispa en sus ojos, normalmente serenos. Guce yacía en el suelo, jadeando en busca de aire. Cada respiración le hacía sentir como si sus pulmones ardieran. Pero él rió a carcajadas. Arrogantemente. Luchó con dificultad y, con la ayuda de su kin, logró darse la vuelta, apoyándose contra una pared de hormigón agrietada. Sacó un mando a distancia negro de su bolsillo. Era rudimentario. Como el mando a distancia de juguete que compras en un puesto callejero. Solo tenía un botón rojo. La luz del botón parpadeaba al ritmo de los latidos del corazón de Guce. Bip, 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 el nítido sonido electrónico resonó en el silencio sepulcral de las ruinas. Permítanme presentarlo. Guce alzó el mando a distancia como si exhibiera con orgullo una obra de arte. Esto es un marcapasos. Además, un detonador. Miró a Xuanwu con los ojos llenos de provocación. ¿Sabes cuánto virus zombie he propagado en la ciudad de Mengla? Unas 3 toneladas. Cubriendo cada rincón. Todas las alcantarillas. Cada ventilación. Xuanwu no dijo nada, solo lo observó en silencio. A su lado, Zuke ya no pudo contenerse. La llama en la palma de su mano parpadeó de forma errática. Así que el virus está bajo control. Mientras se controle el ritmo cardíaco, no morirán. Hemos acordonado la ciudad y un equipo médico ya está en camino. ¿Crees que esto puede amenazarnos? Guce se giró para mirar a Zuke. Su mirada era como la de alguien que mira a un idiota. ¿Revisado? Ja 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 ja. Guce se rió tanto que casi se cae, lo que agravó su herida y le hizo retorcerse de dolor. Niña pequeña. ¿Quién te crees que soy? Soy un maestro del veneno. Ya que me atreví a envenenarte, nunca tuve la intención de que me curaras. La sonrisa de Guce desapareció abruptamente, y su rostro se tornó siniestro y aterrador. Zombie G es un virus de 2 componentes. Lo que actualmente se encuentra disperso por toda la ciudad es solo el componente. El llamado precursor. Se necesita adrenalina para activarlo. Pero, los dedos de Guce recorrieron suavemente el botón rojo. ¿Qué ocurre si también libero el componente B? Zuke se quedó helado. ¿Componente B? Así es. Guce señaló el suelo bajo sus pies. Señaló la fortaleza viviente y retorciéndose. Esta fortaleza, es la incubadora del componente B. ¿Ese santo hijo? Guce miró a Kuncha, que se retorcía de dolor a su lado. Su sangre contiene el equivalente a miles de toneladas de catalizador componente B altamente concentrado. Si pulso este botón. Oh. Guce señaló su propio corazón. O mi corazón dejará de latir. Este mando a distancia enviará una señal automáticamente. Haz que el santo hijo se autodestruya. Auge. Guce hizo un gesto de explosión. Varios miles de toneladas de catalizador llegarán a la ciudad de Mengla en 10 minutos, arrastradas por la circulación atmosférica. Cuando A se encuentra con B. La voz de Guce se suavizó, como si estuviera contando un cuento para dormir. No hay necesidad de enfadarse. No hay por qué temer. No hay necesidad de tener el corazón acelerado. 200.000 personas en toda la ciudad. Voluntad, en un instante, conviértete en piedra. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Incluso el rostro del dragón azul, que antes no mostraba ninguna expresión, cambió. 200.000 personas. Petrificado al instante. Esto ya no era un ataque terrorista. Esto fue una masacre. Esto fue un crimen contra la humanidad. Fue un desastre lo suficientemente grave como para sacudir al mundo entero. Estás mintiendo. Xuanwu habló. Su mirada estaba fija en los ojos de Guce, tratando de encontrar algún rastro de pánico. No tienes mucho tiempo para prepararte. Además, un arma biológica de esta magnitud no puede estar exenta de fluctuaciones de energía. ¿Es eso así? Guce se burló. Puedes arriesgarte. Apuesta a que estoy mintiendo. Apostar por la vida de esas 200.000 personas. Apuesta, a ver si tu Kilin puede cargar con la culpa. La apuesta de Guce dio sus frutos. Xuanwu no se atrevió a apostar. Como responsables de un departamento nacional especial, sus tareas principales eran el mantenimiento de la estabilidad y la recuperación. Si sus acciones provocaron la masacre de una ciudad vecina, las consecuencias, ni siquiera Kilin pudo soportarlas. Eso desencadenaría disputas internacionales. Incluso la guerra. Estás loco. Xuanwu miró fijamente a Guce, pronunciando lentamente estas palabras. Gracias por el cumplido. Guce lo aceptó con calma.
Desde el día en que murieron mi esposa y mi hija me he vuelto loco. No le tengo miedo a la muerte, pero antes de morir, me llevaré conmigo a toda la gente que pueda. 200.000 personas, y eso es un buen negocio. Los dos se miraron fijamente. Parecía que saltaban chispas por el aire. Por un lado estaba el controlador de las leyes físicas, que ejercía un poder absoluto. Por otro lado, había un loco bioquímico que ejercía una destrucción absoluta. Fue una batalla psicológica. El primero que parpadeó perdió. El tiempo transcurría. Cada segundo parecía una eternidad. Sukin sentía que se estaba asfixiando. Ella sabía que su hermano mayor estaba jugando con su vida. El llamado componente B no ascendía de varios miles de toneladas. Se trataba simplemente de una pequeña muestra sintetizada en el cuerpo de Kuncha. Si bien podría detonar el virus, le sería imposible cubrir toda la ciudad. Como mucho y unas pocas cuadras. Pero la actuación de su hermano mayor fue demasiado convincente. Ese tipo de desesperación, esa determinación temeraria de arrastrar al mundo consigo. Incluso a un hombre racional como Xuanwu le hizo dudar. Finalmente, Xuanwu se movió. Retiró lentamente la mano que había estado suspendida en el aire. El aterrador campo gravitatorio se disipó instantáneamente. Rabieta, Sukin se desplomó al suelo, jadeando con dificultad. Ganó la apuesta. Muy bien. Xuanwu se ajustó el cuello de la camisa, retomando su habitual semblante severo e indiferente. Guce. Nombre en clave. Maestro del veneno. Revisaré su expediente. Originalmente, solo eras un peligro potencialmente recuperable, pero ahora Xuanwu le dio a Guce una mirada profunda. Has sido clasificado como una amenaza de rango S. Esto significa que la próxima vez que nos reunamos, no estaremos solo nuestro pequeño equipo. Tal vez sea Baize, tal vez sea Zulon. Espero que sigas siendo tan fuerte como lo eres hoy. Guce se apoyó contra la pared, limpiándose la sangre de la comisura de los labios. Voy a estar esperando. Pero la próxima vez, recuerden traer muchos ataúdes. Xuanwu ignoró la provocación de Guce. Se giró y saludó con la mano a su equipo que estaba detrás de él. Retirar. Capitán. Zuke se mostró algo reacio. ¿Simplemente lo dejamos ir así? ¿Misión fallida? La misión ha cambiado. Xuanwu dijo fríamente. La tarea principal ahora es aislar la zona que rodea la ciudad de Mengla y establecer una zona de cuarentena. Para evitar que el virus se propague. En cuanto a él, Xuanwu se detuvo, dándole la espalda de Guce. No le queda mucho tiempo de vida. Utilizó esa tecnología prohibida para transformarse en este estado grotesco. Su código genético ya se está desmoronando. No necesitamos hacer nada, se pudrirá solo. Dicho esto, Xuanwu guió al escuadrón Qilin fuera de las ruinas sin mirar atrás. Las figuras negras desaparecieron entre la niebla matutina de la selva tropical. Hasta que se confirmó que realmente se habían ido. Guce Kai sintió como si le hubieran arrancado la columna vertebral y se desplomó al suelo. El mando a distancia se le cayó de la mano. Se partió en dos. Por dentro y estaba vacío. Sin pilas. Tampoco hay patatas fritas. Solo una cáscara vacía. Hermano mayor. Sukin gritó alarmada y corrió a ayudarlo. El rostro de Guce estaba mortalmente pálido. La sangre fluía por los 7 orificios. Su bravuconería al enfrentarse a Xuanwu era pura actuación. Fue un último estallido de energía, un intento desesperado por prolongar su vida. Tos, tos. Guce tosió violentamente, escupiendo sangre mezclada con fragmentos de órganos internos. Agarró la mano de Sukin con fuerza, clavando las uñas profundamente en su carne. Ve rápido, ellos volverán. Toma, Kuncha, esa es la última baza. Capítulo 49. Capítulo 49. Retirada. El telón del inframundo apenas se ha corrido. Dejó de llover. Pero el cielo permaneció nublado, como un trapo mohoso. 3 todoterrenos negros circulaban a toda velocidad por el camino embarrado de la selva tropical. Las ruedas levantaron barro, salpicándolo sobre los vehículos, que rápidamente fue arrastrado por la lluvia. Dentro de los vehículos. El ambiente era sofocante y opresivo. Suzaku iba sentada en el asiento del copiloto, jugando con una llama parpadeante que sostenía en la mano. Ella seguía frustrada por la retirada. Capitán. Ese mando a distancia era falso. Suzaku habló de repente. Lo presentí hace un momento. No había flujo de energía en ese control remoto. Ni siquiera tiene batería. Nos está engañando en el asiento trasero. Genbu tenía los ojos cerrados, como si fingiera dormir. Al oír las palabras de Suzaku, ni siquiera levantó los párpados. Lo sé. Suzaku se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. Lo sabías. Lo sabías y aún así ordenaste la retirada. Podríamos haberlo matado en un segundo. ¿Y luego? Xuanwu abrió los ojos lentamente. Esos ojos no mostraban emoción alguna. Solo racionalidad absoluta. Mátenlo.
Entonces esa fortaleza viviente se descontroló. Las muestras del virus que había en el interior se filtraron. Si bien no será tan devastador como él afirmó. Pero al menos convertirá un radio de 10 kilómetros en una trampa mortal. Nuestra misión es la recuperación, no el barrido. Y. Xuanwu giró la cabeza, mirando la selva tropical que retrocedía rápidamente fuera de la ventana. ¿Crees que somos los únicos que vigilamos este lugar? Zuke hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Xuanwu señaló al cielo. El satélite estadounidense Skyeye. El avión de reconocimiento ruso Impel. Y los espías de aquel antiguo Consejo Europeo de la Mesa Redonda. Todos están mirando. UC ha causado demasiado revuelo. Ha convertido una ciudad en la guarida de una gárgola. Ha convertido una fortaleza militar en un monstruo viviente. Este nivel de anomalía ya no se puede ocultar. Xuanwu hizo una pausa, y su tono se volvió algo juguetón. Si lo hubiéramos matado ahora mismo, eso habría significado ayudar a esas fuerzas extranjeras a limpiar el desastre que habían causado. Incluso podrían haber aprovechado el caos para robar los datos de investigación de UC. Eso sería ayudar al enemigo. Zuke permaneció en silencio. Aunque tenía un carácter explosivo, no era tonta. Política. Teoría de juegos. Estas cosas son mucho más complejas que un simple combate. Entonces Qinglong, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló. ¿Lo dejamos ir a propósito? ¿Dejémoslo en manos de esa gente? No. Xuanwu negó con la cabeza. Lo usamos como una piedra de afilar. Y también como cebo. La fuerza actual de UC en el mundo interior es, como máximo, de rango E o apenas rozando el umbral del rango D. Pero la tecnología que posee es muy interesante. Ese virus que puede reescribir genes, incluso reescribir la forma de la materia, tiene un gran potencial. Xuanwu sacó una fotografía de su bolsillo. La fotografía mostraba el rostro pálido y frío de UC. Déjenlo correr. Que cause problemas. Que luche contra esos demonios extranjeros. Solo necesitamos sal y cierra la red. Xuanwu frotó suavemente sus dedos. La fotografía se convirtió en polvo. Notificar al pabellón de los secretos celestiales. Publica la recompensa por UC en la Dark Web categoría. Y Xuanwu pensó por un momento. Ajustalo al puesto 99. Presiónenlo un poco. Dale algo de motivación y fortaleza de Kunsa. Restos. El otrora invencible narcotraficante Kunsa ahora se arrastraba entre los escombros y los cadáveres como un perro callejero. Tenía la pierna rota. Destrozado por el derrumbe del muro. Pero no se atrevió a detenerse. Porque oyó pasos. Muy claro. Muy lento. Pero para él, sonaba como una cuenta regresiva hacia la muerte. Toc, toc, toc. El sonido de los zapatos de cuero pisando los charcos. Kunsa se giró horrorizado. Él vio a UC. El hombre al que había considerado un ratón de biblioteca, una oveja gorda. Ahora, apoyado por su kin, caminaba hacia él paso a paso. Las gafas de UC habían desaparecido. Tenía la cara cubierta de sangre. Su ropa estaba hecha jirones. Tenía un aspecto aún más desaliñado que Kunsa. Pero sus ojos. En esos ojos no había cansancio ni dolor. Solo un vacío escalofriante. No, no te acerques más. Kunsa tembló y sacó una pistola dorada de su cintura. Era un símbolo de su poder. Eso fue la gota que colmó el vaso. Bang. 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 Apretó el gatillo. La bala impactó en el barro a los pies de Guce, salpicando algunas gotas de lodo. Guce no lo esquivó. Ni siquiera pestañeó. Este otrora poderoso narcotraficante del Triángulo de Oro estaba ahora completamente destruido por el miedo. Sus manos temblaban violentamente. Hacer clic. Revista vacía. Sin balas. Kunsa golpeó desesperadamente el arma contra Guce. Eres un demonio. ¿Qué deseas? ¿Dinero? Te lo doy. Tengo $1.000 millones en un banco suizo. ¿Poder? Puedo darte todo el grupo Kunsa. Por favor, déjame ir. Guce se detuvo. Se quedó de pie frente a Kunsa, mirando al hombre que yacía en el barro. ¿Dinero? Guce sonrió. Sacó una fotografía del bolsillo. Era una foto de su hija. Empapada en sangre, algo borrosa. Pero la radiante sonrisa de la niña seguía siendo claramente visible. ¿Cuándo murió mi hija? Le preguntaste qué quería. Ella solo quería irse a casa, ella solo quería a su mamá y a su papá. Guce se arrodilló y presionó la fotografía contra el rostro de Kunsa. Frío. Húmedo. Olor a sangre. Kunsa, ¿sabes? En realidad, debería darte las gracias. Fuiste tú, me hiciste ver la verdad de este mundo y originalmente era un infierno, ya que es un infierno, entonces debería ser gobernado por demonios. Guce se puso de pie. Él no mató a Kunsa. Simplemente se giró y saludó con la mano a la fortaleza viviente, que aún palpitaba pero irradiaba un aura aterradora. Hijo. La cena está lista. Rugido, en lo profundo de las ruinas.
Un rugido sordo resonó. Era la voz de Santo Hijo Kuncha. Inmediatamente después, el suelo bajo Kunsa se agrietó repentinamente. Innumerables tendones rojos, como si estuvieran poseídos, ataban las extremidades de Kunsa. No. No. Kunsa dejó escapar un grito desgarrador. Luchó desesperadamente. Pero los tendones apretaron aún más su agarre. Lo arrastraron, poco a poco y hasta enterrarlo. Lo arrastraron al estómago de la fortaleza viviente. Los gritos cesaron abruptamente. El suelo se cerró. Solo quedaba una pistola dorada, abandonada en el barro. Lentamente, se hundió. Guce presenció esta escena. Su rostro permanecía inexpresivo. No había ninguna emoción de venganza. Solo un vacío infinito. Vamos, le dijo a Sukin. ¿A dónde? Sukin preguntó. Guce alzó la vista hacia el cielo sombrío que se extendía a lo lejos. Hay las profundidades del infierno. Capítulo 50. Capítulo 50. El abrazo supremo del amor paternal y la piedad filial. Kunsa ha muerto. Su muerte fue notablemente ecológica. No quedó ni un fragmento de hueso. Se convirtió en parte de esa fortaleza viviente. Se convirtió en alimento dentro del cuerpo de su hijo Kuncha. Probablemente a esto se refieren con la frase la sangre es más espesa que el agua. Guce permanecía de pie sobre las ruinas, observando cómo la fortaleza se marchitaba lentamente. Con la muerte de Kunsa y el agotamiento de la energía del santo hijo Kuncha, este monstruo que desafió las leyes de la naturaleza finalmente comenzó su fin. Esos músculos retorciéndose comenzaron a marchitarse y pudrirse. Esas capas endurecidas de queratina comenzaron a desprenderse y a desgastarse. Un fuerte hedor a putrefacción impregnaba el aire. Hermano mayor. Sukin llevaba una mochila grande de color negro y sostenía una caja plateada que contenía los datos principales. Miró a Guce, con los ojos llenos de preocupación. Tu cuerpo, Guce agitó la mano. Él conocía su condición. Los efectos secundarios de Zombie 1 resultaron contraproducentes. Sus células estaban envejeciendo a un ritmo acelerado. Sus órganos internos estaban fallando. Acababa de agotar a la fuerza su energía vital para ahuyentar a Xuanwu. Ahora era como una vela a punto de consumirse. Podría ser aniquilado en cualquier momento. No voy a morir. Guce sacó una jeringa azul oscuro de su bolsillo. Era un agente de retraso. También es un veneno. Podría suprimir temporalmente el colapso genético, pero a costa de agotar el tiempo que le quedaba de vida. PFF. La aguja le perforó la arteria carótida. Le inyectaron el líquido frío en la vena. Las pupilas de Guce se dilataron bruscamente y luego volvieron lentamente a su tamaño normal. Un rubor enfermizo apareció en su pálido rostro. Soltó un largo suspiro. Sintió cómo recuperaba la fuerza. Aunque fue prestado. Vamos. Guce se dio la vuelta y caminó hacia un jeep estacionado al borde de la carretera. Lo dejó allí la guardia Kunsa. ¿A dónde? Sukin la siguió. Bangkok Guce abrió la puerta del coche y se sentó en el asiento del conductor. El lugar más peligroso es el lugar más seguro. Xuanwu pensó que nos esconderíamos en las profundidades de las montañas y los bosques, entonces haremos lo contrario a una gran ciudad, al lugar más poblado. El jeep arrancó. El motor rugió. Guce pisó a fondo el acelerador y el coche salió disparado como una flecha. Poco después de que se marcharan. Auge, tras ellos. Finalmente, la enorme fortaleza viviente no pudo resistir más. Completamente colapsado. Convertirse en ruinas. Enterré todos los pecados. Y enterró el pasado de Guce. 3 horas después. Bangkok. Barrio chino. El patio trasero de una modesta tienda de medicina tradicional china. Esta era una de las casas de seguridad que Guce había preparado hacía mucho tiempo. Un conejo astuto tiene 3 madrigueras. Como doctor en química, como un vengador meticuloso. Guce nunca pone todos sus huevos en la misma cesta. Tos, tos, tos. Guce estaba sentado en una vieja silla de mimbre, tosiendo violentamente. Sukin le estaba curando las heridas. Hermano mayor, tienes 3 huesos rotos. También hay hemorragia interna. Debes descansar. Sukin dijo con preocupación mientras le ponía las vendas. Descansar. Guce esbozó una sonrisa amarga. Cogió el portátil que estaba sobre la mesa. Lo abrí. Se conectó a la red satelital. El árbol puede desear quedarse quieto, pero el viento no cesará. La pantalla se iluminó. Guce tecleó hábilmente una compleja cadena de código. Entró en una página web negra. Esa era la web oscura. La entrada al inframundo. En cuanto entró, apareció una llamativa ventana emergente de color rojo. Actualización global de carteles de búsqueda. Nombre en clave del objetivo. Maestro del veneno. Nombre. Guce, sospechoso, nivel de peligro.
Tentativo, recompensa. 10 millones de dólares estadounidenses emitido por Pabellón Tianji, China, operaciones especiales de la CIA, Consejo de la Peste Negra, Europa, notas. Extremadamente peligroso. Posee tecnología bioquímica desconocida. Se recomienda matarlo. La recompensa se duplica si se le captura con vida. 10 millones de dólares estadounidenses. Guce miró el número en la pantalla, con una sonrisa autocrítica que se dibujó en sus labios. Mi vida es realmente muy valiosa. Hermano mayor, Sukin miraba fijamente la ventana emergente roja y brillante, con la mano temblando. ¿Nos hemos convertido en el enemigo del mundo? ¿No es esto algo bueno? Guce cerró su computadora portátil. Su mirada se aguzó. Antes, nosotros estábamos en la luz, ellos estaban en las sombras. Ni siquiera sabíamos quiénes eran nuestros enemigos. Ahora. Hemos dado un vuelco a la situación. Todos los demonios y monstruos han salido de repente. Eso es perfecto. Guce se levantó y se dirigió a la ventana. Observando el bullicioso paisaje nocturno de Bangkok desde el exterior. Mirando las luces de neón intermitentes. Ya que quieren jugar. Entonces seguiremos el juego. 10 millones de dólares estadounidenses. Demasiado poco. Les haré saber el precio de enfadar a un médico. No tiene precio. Justo en ese momento. El ordenador emitió un pitido de repente. Llegó un nuevo correo electrónico. El remitente era anónimo. Sin tema. Una sola frase. Sé quién compró el corazón de tu hija. Las pupilas de Guce se contrajeron instantáneamente hasta convertirse en puntos diminutos. De él surgió una aterradora intención asesina. Incluso la lluvia que caía fuera de la ventana pareció congelarse en ese instante. «OMS». Los dedos de Guce volaban sobre el teclado. Respondió con una sola palabra. Unos segundos después. El remitente respondió con las coordenadas. Y un nombre. Rusia. Siberia. Grupo Industrial Oso Polar. Ivanov. Guce miró fijamente ese nombre. Ivanov. Un oligarca ruso. Un magnate de las armas. Entonces sí. Así que este era el gran comprador. Así pues, esta era la bestia que, para prolongar su vida, pagaba precios exorbitantes por órganos vivos. Jeje, Guce se rió. Su risa era baja y ronca. Parecía que estaba llorando. Lo encontré. Por fin, lo encontré. Se giró bruscamente, mirando a Sukin. El vacío en sus ojos desapareció. En su lugar había dos fuegos fatuos en llamas. Empaca tus cosas. Nos vamos a Rusia. Kid Bears. Final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.